Saludos y bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy hablaremos sobre uno de los más grandes cánones, no solo de la literatura latinoamericana, sino universal. Ensayista, narrador, poeta, creador de relatos fantásticos, metafísicos y filosóficos. Un destino ineludible para todo lector. Hablo del escritor argentino Jorge Luis Borges, el autor de obras fundacionales para la literatura en español como Ficciones, Historia Universal de la Infamia y El Alep. Sería y es una figura tan aclamada como polémica. Se le acusó de no ser lo suficientemente argentino, lo suficientemente americano, como si el ser americano significase en exclusiva tratar temas regionales, nacionales, apasionarse por el fútbol, por Carlos Gardel, por todo lo que es popular. Pues Borges se oponía a todo lo que fuese popular. Sus posturas políticas también fueron y son duramente criticadas, pero de eso no me interesa hablar. Aquí solo nos importa su obra. ¿Acaso podría nombrarse la paradoja de exigir un regionalismo totalitario a un hombre que, como todos los niños americanos, creció en medio de elementos fantásticos, tantos nacionales como extranjeros, mitos, comercios, costumbres, que hemos terminado por hacer propias y por imbuir de un pulso propio? Así Borges, un americano, un argentino, hablaba tanto de los malevos en la oscuridad de su amada Buenos Aires, como de la antigua Grecia, de Irlanda, de su herencia anglosajona, de las arenas de la misteriosa Arabia, de los campos uruguayos y de Islandia, contando también su trato de los laberintos, los tigres, el tiempo, lo paralelo y la eternidad. El haberlo acusado de europeísta, sea lo que sea que esto signifique, fue improcedente. Él, un argentino, un latinoamericano, crearía una de las literaturas más asombrosas y universales de todos los tiempos. Me le acerqué y le dije: Señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo, le pregunté. ¿En el número 17 de Malaknú, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. Resultaría irónica cualquier pretensión biográfica sobre Borges, un hombre que desafiaba el tiempo con los difusos pero imponentes rostros de la eternidad y el olvido. Habría que pensar primero en una casa en el barrio Palermo de Buenos Aires, en un niño perseguido por la imaginación y las palabras, también por una nostalgia de todo lo que ha existido, como si aquel niño hubiese bebido de un pasado que tendría que hacer propio, porque consideró todas sus herencias desde niño. La herencia de sus abuelos militares que lucharon en las guerras del Paraguay, en la guerra de independencia y en la lucha contra Juan Manuel de Rosas. La herencia de bisabuelos poetas, románticos que escribían en inglés a orillas del Río de la Plata. La herencia de ancestros anglosajones. La sangre inglesa que, junto a la argentina, la española y la uruguaya, le corría por las venas. Hijo de maestros y traductores, Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo, Borges crecería en un entorno literario, rodeado por la biblioteca de su padre, llena de libros en inglés. Aquel fue un hecho capital en su vida, y recordaría esta biblioteca como la medida de todas las cosas. Hay en Borges una suerte de nostalgia por calles y zaguanes que ya no existen y que cada tanto aparecen en sus personajes, como en su relato El Sur. La verja y el zaguán, iluminados por la luz caediza de la tarde, serían siempre elementos legendarios para él, como lo serían también ciertas constantes fijas en su vida y obra, miedo, o bien alegrías, que luego serían tigres o esfinges en sus cuentos, todas rodeadas después por las neblinas de la memoria. Fue en esta casa de Palermo, en la que se hablaba tanto inglés como español, en la que Borges, en un tiempo sin tiempo, desde una infancia infinita y luminosa, pronunció una palabra legendaria: Tiger, tigre. Iba y venía, delicado y fatal, cargado de infinita energía, del otro lado de los firmes barrotes, y todos lo mirábamos. Era el tigre de esa mañana en Palermo, y el tigre del Oriente, y el tigre de Blake y de Hugo y Shere Khan, y los tigres que fueron y que serán, y asimismo el tigre arquetipo, ya que el individuo, en su caso, es toda la especie. Pensamos que era sanguinario y hermoso. Nora, una niña, dijo: está hecho para el amor.
Hacia 1914, el padre de Borges empezaría a quedarse ciego, la misma ceguera que heredaría su hijo. Viajan a Europa en busca de tratamiento. Sorprendidos por la guerra, se refugiarían en Ginebra, Suiza, una ciudad que amaría y que, en cierto sentido, consideraría también un santuario a lo largo de su vida. Aquí Borges aprende francés y entra en contacto con Rimbaud, Schopenhauer, Nietzsche y Flaubert. A su vez, por este tiempo, aprende a hablar alemán sin más ayuda que la de un diccionario. Las herencias y mitos literarios están casi configurados, pero aún haría falta mencionar a Buenos Aires, al Palermo que por entonces era un barrio de cuchilleros y maleantes, peligroso y fantástico, lleno de mitos, peligros y amores de malevos. Al regresar de Europa, después de una estancia en España, Borges redescubriría su ciudad natal, haciéndola parte de su imaginario literario junto al europeo, haciendo de Buenos Aires un mito, declarándole un amor sempiterno que se traduciría con los años en relatos como El hombre de la esquina rosada y la historia de Rosendo Juárez. Pero entonces, en 1923, se traduciría en un primer libro de poesía con un nombre directo y declaratorio, Fervor de Buenos Aires. En Borges está presente también, y en todo momento, la cuestión de la identidad, del ser y el no ser, de habitar un alma, un rostro y un tiempo que no nos pertenecen. ¿Qué encontramos hasta el momento? El amor por Buenos Aires, pero también por Ginebra, España y toda Europa. Lecturas tanto americanas como europeas. Al leer, y sabemos que era un lector vehemente, Borges viviría muchas vidas. Sería Don Quijote, sería Las Mil y una Noches, sería Jack London, sería todas las máscaras y carnes de lo leído. Creería que ser era ser otro. Lo encontramos en toda su obra. Personajes que son ciegos, maestros de literatura inglesa, lectores solitarios de filosofía, bibliotecarios, hombres sabios que no saben qué hacer con el amor, vagabundos que recorren la ciudad en busca de algo extraordinario y que siempre encuentran. En sí, esta es la verdadera biografía de Borges, sus personajes. Él ha sido todos estos hombres. Él ha sido su literatura. Borges elogió a Emily Dickinson diciendo que ella, en sus versos, prefirió imaginar el amor antes que vivir. Él, por su parte, si bien físicamente solo pudo ser Borges, en su escritura fue todos los hombres que quiso: cuchillero, demiurgo, guerrero, duelista, vikingo, detective, mago, jinete y gaucho. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arribas, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe el honor de los hombres. Podría decirse, a raíz de sus textos, que Borges es un historiador del universo, como lo vemos en las ruinas circulares. Un escritor es una suerte de Dios, o bien un sueño que se sueña a sí mismo, sin saber que también es soñado, creado por otro. El escritor crea un paradigma, algo de lo que se habla, de lo que se repite. Así, Cervantes creó La Mancha, no importa que ésta ya existiera. Al ser nombrada por Cervantes en una obra fundacional como El Quijote, todas las manchas de las que se hable tendrán que ver con él. Borges, acaso desde Platón, y ya sabemos que el escritor argentino fue un apasionado lector de filosofía, nos dirá que la materia es irreal, que el mundo no es otra cosa que el mundo entendido, hablado o bien poetizado. Pero el mundo es circular, está antes que nosotros, al igual que el tiempo, donde ya todo está dicho, donde todos los temas se repiten. Así, el único universo posible es el mundo dicho o escrito.
es decir, una biblioteca. Por esto mismo, perseguir la originalidad es algo vano. ¿Dónde queda el hombre entre los paradigmas de la creación y del tiempo circular? Podríamos pensar que, en tanto que somos mortales, somos meras sombras a las que la eternidad se les escapa. Para Borges, por el contrario, es desde nuestra mortalidad lo que precisamente nos permite acercarnos a la eternidad. Entonces el artista crea algo circular, o bien, crea algo eterno. Desde luego, creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. ¿Pero acaso la eternidad puede asirse como tal? Quizá pueda repetirse, hacerse doble, como en el relato de Funes el Memorioso, hombre que vive en un tiempo inalterable y preciso, por gracia y culpa de una prodigiosa memoria. Si bien hemos dicho que Borges vivía las vidas de sus personajes, podríamos ir más allá y decir que son casi una alteridad más allá de lo literario. Son una alteridad vital, un concepto al que solo le falta la casualidad de la carne. Borges habría preferido morir en un duelo a cuchillo en la Pampa o en un abordaje de piratas en el mar de la China, en vez de acudir al destino de morir como cualquier otro hombre en la cama de un hospital. Pero él, educado hasta los 9 años por una institutriz británica, burlado y humillado en el colegio por su apariencia de sabelotodo, entre muchachos populares y fuertes que se burlaban de su extrañeza, ya debía saber que su destino literario tendría muy poco que ver con sus deseos y anhelos de audacias físicas. No importa que tanto escribiera sobre ella. No importaría tampoco que, una vez en Europa, no sería humillado como lo fue por sus compañeros argentinos, sino que sería valorado a causa de sus conocimientos. No importaba. Jorge Luis Borges estaba exiliado ya, y, tartamudo y torpe en el amor y en la amistad, disfrutaba de este exilio, tomándoselo como una oportunidad para crear, para ver el mundo como lo había visto siempre, desde la incansable persecución de palabras e imaginaciones. Después de publicar Fervor de Buenos Aires, se dedicaría a la escritura de ensayos, cuentos y más poesía, en donde empezaría a esbozar, como en su libro Inquisiciones, sus cuestionamientos sobre el tiempo, la memoria, la muerte, la eternidad, la identidad, los laberintos y los tigres. Ficción y metafísica, filosofía y tango, todo debía ir junto. Todo era superior al mundo de lo real, si es que acaso lo real no era nada más que una ficción también. Una ficción de menor calidad y artificio, en todo caso. En busca de una estética, Borges adhirió al ultraísmo, después al regionalismo argentino. Pronto se hartaría de todos los ismos y renunciaría a cualquier estética preconcebida. Por ello especuló con lo fantástico y lo metafísico, en lo que pronto serían los relatos de las ficciones y de El Aleph. 2 libros de cuentos que cambiarían el rumbo de la literatura universal, que sentarían una estética propia, un paradigma para América, Europa y todo el mundo. El Aleph, compuesto de relatos, cumple bastante bien su desafío al tiempo y su idea de eternidad. El Aleph, cuanto más se lee, más se extiende. Es inasible, como un centro del mundo, o un architecto que no termina de hablar. Los relatos contenidos en el Aleph, como los inmortales, son tan desafiantes al tiempo, que pareciera que su escritura influye en autores de siglos pasados, como si algo del argentino estuviese presente en Homero o en Dante. Naturalmente, sabemos que esto es imposible, pero no lo es para Borges. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en el que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. De la eternidad y el absoluto sale la gran biblioteca, la idea de un libro de arena y la otra pasión de Borges junto a los tigres, los laberintos. Un laberinto es a la vez el universo y también una obra, pues nuestra voluntad crea laberintos.
decisiones que todo el tiempo abren caminos inescrutables. Y Borges, que a su modo fue tantos hombres, Platón, Heráclito, Hume, Stevenson y Martín Fierro, dirá, poniendo palabras en boca de Shakespeare, casi una declaración biográfica: yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. Ahora, es cierto que Borges fue un escritor erudito, pero por mucho que esto pueda molestarles a algunos, Borges fue ante todo un poeta y esta erudición fue una simple herramienta de sus versos. Porque Borges no pretendía crear, pretendía descubrir. Las metáforas están inscritas desde siempre en el mundo, y él lo único que hizo fue descubrirlas, y descubrirlas con asombro, tal como lo hacen los niños, como nunca dejan de hacerlo los poetas. La poesía está escrita en la naturaleza, en el amor fracasado, en la belleza, en la ceguera, la muerte, la enfermedad. Está escrita en todo el universo, solo hace falta asombrarse. Ante esto, podría decirse que Borges, o bien todos los poetas, son antólogos de todo cuanto existe o está por existir. Como narrador, Borges maneja a la perfección un inicio desconcertante, con citas crípticas, eruditas o por momentos incomprensibles. Desarrolla una trama a menudo policial para revelar un relato en el orden de lo fantástico. Su tensión narrativa y desenlace hacen pensar que lo policial y lo fantástico puedan ser dos caras de la misma moneda, en tanto que en ambas hay misterio, asombro, temor y el vértigo del descubrimiento. Borges, dotado de una inmensa vida interior, fue toda su vida un bibliotecario y un maestro de universidad. Sin embargo, pese a la imagen conocida de un anciano ciego y con bastón, hay que decir que la ceguera de Borges no fue total. Su vida exterior no fue tan monótona como podría pensarse. Tuvo amigos entrañables como los escritores Bioy Casares y Victorio Campo. Viajó por todo el mundo: Colombia, México, Italia, España, Estados Unidos, Egipto, Japón e Islandia. Sabiéndose enfermo de cáncer en 1986, decidió morir en Ginebra, Suiza, dedicado al ejercicio de la lectura y la muerte. Para terminar, podemos decir que Borges es sin duda un clásico, siguiendo las palabras de Italo Calvino en las que, según él, un clásico nunca termina de decir lo que tiene por decir. Esto puede sonar sin duda honroso tratándose de un artista como Borges. Sin embargo, me llamó mucho la atención del escritor chileno Mauricio Guax, cuando dijo que no quería que Borges fuera un clásico ni que le diesen el Nobel, pues según él, esto lo condenaría a ser una estatua, y nadie mira a las estatuas. En mi postura personal, Jorge Luis Borges fue quizás el primero que me llevó a escribir. Desde que lo descubrí con unos 14 o 15 años, nunca he dejado de leerlo ni de volver a él, con el mismo asombro vehemente que él buscaba en la poesía. Es un escritor muy de mis afectos y me honra mucho haber hablado de él. Como hemos visto, fue un escritor universal, un hombre que demostró que se pueden ser todos los hombres en todos los siglos. Solo hacen falta unas pocas y buenas palabras eternas. Muy bien, esto ha sido todo. Mi nombre es Juan Fernando Aguilar y esto es Literatura para Todos. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Salud.